Estimados estudiantes del curso de Biología General, el tema de hoy que vamos a estudiar compete al tema de diversidad de plantas. Como todos ya deben suponer e inferir, este grupo de organismos tiene actividad fotosintética. Tiene por ende cloroplastos y por ende clorofila y por ende tienen capacidad de obtener energía de nuestro sol radiante. Las plantas como tal involucran un grupo o varios grupos de organismos, los cuales como veremos, están categorizados, digámosle así, en tres grandes grupos, los cuales veremos a continuación, y entre ellos están unos muy sencillos que ustedes conocen como musgos, los que usan para las decoraciones navideñas, en los pasos, donde colocan detallitos, los musgos, por ejemplo. Tenemos otros interesantes, otro grupo muy interesante, los llamados helechos. Y posteriormente tenemos otro grupo de plantas que tienen la capacidad de generar grandes estructuras, como por ejemplo lo que son las coníferas, todo lo que son pinos, los cipreses, que obtenemos gran cantidad de madera, y luego tenemos otro gran grupo, que son las llamadas plantas con flor, de las cuales obtenemos en muchos de ellos frutos de los cuales nos alimentamos. Estos organismos migraron de un ambiente netamente acuático o totalmente acuático a afrontar o ingresar a la nueva frontera, que eran las zonas terrestres que se habilitaron hace millones de años. Esta migración hacia la Tierra trajo grandes retos, los cuales también vamos a describir en los siguientes tres videos. Podemos observar, hubo un organismo eucariótico ancestral, el cual, para el caso de las plantas, dio origen por medio de la fagocitosis o la absorción de un cloroplasto que generó un cloroplasto proveniente de una cianobacteria, dio origen a un grupo de organismos llamados algas rojas, las cuales a su vez, por pérdida de un pigmento rojo, ficoelitrina, dieron origen a las algas verdes. Estos organismos netamente acuáticos, ¿verdad? Como verán, tienen estructuras que no son propias de las plantas que nosotros vamos a ver como plantas terrestres. Las algas no llegaron a formar, por ejemplo, estructuras o tejidos altamente complejos, como si formaron las plantas. Y después salió otro gran grupo que dio origen a las plantas terrestres, las cuales tienen en su particularidad desarrollo de un embrión y la aparición de una serie de tejidos y se presentó ya una especialización. Y tenemos entonces lo que llamamos gametos masculinos, femeninos, tenemos la generación de un gametófito materno, vamos a explicar que esto es una serie de estructuras ya, digamos, que dan origen a lo que llamamos tejidos y una alta especialización. ¿Cómo pasamos de una macroalga, por ejemplo, que es un organismo que carece de tejidos como tal, que es totalmente acuático, por ejemplo, a un árbol, un cedro, un, un roble, o pasamos a un ciprés, a un pino? ¿Cómo pasamos de una estructura que solo puede sostenerse así flotando en el mar a una estructura capaz de sostenerse y erguirse por muchos metros sobre la faz de la Tierra? O sea, es decir, vivir en un ambiente terrestre y ya no en un ambiente acuático. Bueno, estos son detalles que vamos a explorar y discutir. Su origen se sitúa hace aproximadamente 500 millones de años, como ya mencionamos, entre de ellos un protista, un organismo unicelular de tipo eucariota, tuvo la particularidad de fagocitar a, a una cianobacteria y de alguna manera se desarrolla una simbiosis en la cual se genera un cloroplasto. De ahí esta visualización en la cual se da un organismo con un cloroplasto adentro, la liberación de oxígeno, que empieza a ser producto de la gran cantidad de cianobacterias y microalgas que empiezan a generar en nuestros océanos. Esto empieza a cambiar todo lo que es, digamos, la faz de la Tierra a un ambiente más rico o cada vez más fuerte en presencia de oxígeno. ¿Okay? En este lapso de tiempo también se forma la capa de ozono que nos protege de la luz ultravioleta. Entonces vean cómo se empieza a moldear
ese ambiente altamente primitivo. Entonces, esta capa de ozono, como ya menciono, que es oxígeno, que está formada a base de oxígeno, nos pretiene la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un agente mutagénico que destruye el ADN. Entonces, definitivamente, la aparición de esta capa mutagénica logra, o de alguna manera previene o logra, hacer que nuestros primeros materiales genéticos que generaban nuestros primeros organismos ya no tuvieran los embates mutagénicos y tóxicos o dañinos de estas radiaciones altamente ionizantes, como vimos en lecciones pasadas. Y entonces empiezan a generarse una capa rica en oxígeno, se genera el ozono y empieza entonces a haber protección de estas radiaciones. Entonces hace que nuestro ADN sea más estable o nuestras moléculas de herencia sean más estables. Las principales características de las plantas que nosotros estamos estudiando ahora, en forma general, es que presentan multicelulares, son multicelulares, pero tienen además tejidos. Los tejidos son un tipo de células o un grupo de células que se agrupan para dar una función altamente especializada para algo. También presentan una estructura interesante, una forma de vida interesante estructurada, una forma de llamada alternancia de generaciones, en las cuales pasan de periodos de vida diploides a periodos de vida haploides. Esto es bastante interesante. La aparición de tejidos es algo práctico de las plantas. Entre más desarrolladas estén, más evolucionadas, con mayores estructuras, pues presentarán mayor cantidad de tejidos. Esto lo vamos a profundizar posteriormente. Uno de los tejidos más relevantes es el tejido conductor, llamado xilema y floema, algo parecido a nuestro sistema circulatorio. Solo que aquí no se da por un corazón que bombea, sino por fuerzas que veremos en otro capítulo, fuerzas donde hay fuerzas químicas y físicas que ayudan en la movilización de estos fluidos. Tenemos zonas dedicadas específicamente a la fotosíntesis, ¿verdad? Con un tejido epidérmico. Tenemos unas zonas especializadas en reproducción, mitosis, que es el meristemo. Y tenemos eventualmente tejidos de almacenamiento de sustancias, palénquima, corénquima. En fin, veremos una serie de cosas diferentes, ¿verdad? Y estructuras altamente especializadas. De manera interesante, un vistazo a estas plantas terrestres, las llamadas vasculares, porque presentan conductos que les permiten movilizar agua o nutrientes desde las raíces hasta las hojas y desde las hojas hasta las raíces, surge el xilema y el floema. Hoy por hoy y en este momento, en esta clase, nos vamos a concentrar nada más en que son tejidos vasculares, xilema y floema, no sus funcionalidades. Esto lo veremos en detalle en otra lección. Podemos tener eventualmente tejido epidérmico, dentro del tejido epidérmico tenemos una zona, digamos, llamada estomas, una estructura que se abre y se cierra para permitir el intercambio gaseoso, y toda la estructura, toda la planta está recubierta por una cutícula cerosa que le permite evitar la evaporación y retener el líquido. Interesante, ¿verdad? Adaptaciones y cosas que empiezan a surgir para llegar a ser plantas terrestres. La otra característica relevante, además de la multicelularidad de tejidos, es la alternancia de generaciones. O sea, presentan, por ejemplo, un cigoto, producto de la fertilización, se da un esporófito, que es 2N diploide. Luego se da meiosis, tenemos esporas y una generación haploide llamada planta gametofítica. Entonces tenemos una planta esporófica diploide y una planta gametofítica haploide. Entonces tiene una zona o una región, una parte de su vida es haploide y una parte de su vida es diploide. Esto se le llama alternancia generacional. Este es un ciclo de vida generalizado, hipotético, o sea, digámosle así, básico de este esquema. Lo vamos a ver más diferenciado según el tipo de planta que nosotros estemos estudiando. Esta otra, un poquito ya más profunda, donde parte de un hecho, estas dos son representaciones, parten de un hecho que la fase diploide y la fase haploide tienen igual permanencia o duración. La realidad es que no es así en todas las plantas. Algunas plantas son predominantemente diploides y otras son predominantemente haploides gametofíticas. Lo importante es saber que cuando se forma el cigoto es diploide. Se da la meiosis, se forma una espora y se desarrolla un ciclo haploide. Esto se llama, la haploide se le llama gametofítica y la diploide esporofítica. Valoraciones que deben comprender. También es importante que las esporas generan plantas gametofíticas maduras, las cuales unas van a generar una estructura conocida como arquegonio, que genera los óvulos, y otras generan anteridios, es decir, los espermatozoides o gametos, digámosle así, masculinos, se podría decir, o machos.
Entonces tendríamos aquí así un grupo de zonas donde hay una zona especializada en formar gametos masculinos y otra zona especializada en formar gametos femeninos. Entonces ya estamos hablando de tejidos especializados para la reproducción. Vean qué interesante, ¿verdad? Ya hay especialización. A nivel evolutivo, vuelvo a decir, la alga ancestral, una alga ya más avanzada, ya pasamos la etapa de ese eucariota que no tenía cloroplastos, una alga ancestral, un organismo ancestral, que dio origen entonces en un ancestro a un grupo llamado briófitas. Luego tenemos un grupo de plantas vasculares sin semillas y luego dos grandes grupos que tienen semilla, gimnospermas y angiospermas, pero las gimnospermas no generan flores o frutos, mientras que la angiosperma sí genera flor y fruto. Entonces tenemos aquí, digámosle así, el grupo de las briófitas, el grupo de plantas sin semillas y que no tienen flor ni fruto, que es los helechos, y tenemos luego las gimnospermas y angiospermas. Estas, el esporófito es dominante, ya que el esporófito es dominante, aquí el esporófito es verde, pero aquí el gametófito es predominante. Vean que hay cambio. Y esta no tiene semilla, esta no tiene semilla, esta tiene una semilla desnuda, es decir, no está recubierta por un fruto, y esta tiene una semilla recubierta por un pequeño fruto o fruto, según lo que veamos. Entonces tenemos estos grupos. El grupo de las briófitas, de las plantas sin semilla vasculares, las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas y es vascular, y las angiospermas que tienen tejido vascular, pero tienen semilla y tienen una luna cubierta que llamamos fruto. Entonces aquí tenemos, digamos, estos actores. Son estos actores. Estos dos son el último grupo, el radial. Vean cómo van poco a poco. Ahora bien, este es otro esquema de presentación, alga verde ancestral, hepáticas, musgos y anteroceros, como digamos briófitas no vasculares, carecen de, cuando decimos no vasculares es que carecen de xilema y floema, los tejidos vasculares. Tenemos las que son vasculares, que están sin semillas, donde están los helechos, los licopodios, y las vasculares con semilla, donde tenemos a las gimnospermas y angiospermas, en las cuales estas tienen flor y fruto y estas no tienen fruto ni flor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Esta gran divulgación. Aquí tenemos una imagen donde se ve específicamente cómo fueron radiando a través de los miles de años evolutivos. Nada más hacer la observación que justo cuando desaparecen los dinosaurios y en el Cretácico es cuando las plantas con flor, angiospermas, empiezan su crecimiento y radiación. Ahí hay una vinculación fuerte en el dominio que tienen las plantas con flor y fruto con el crecimiento de los mamíferos, del grupo de mamíferos y el crecimiento de organismos polinizadores, como también lo son a ciertos insectos, como las abejas, los colibríes, a pájaros y eventualmente, digamos, los mamíferos. Entonces se da una real radiación, una combinación, digamos, una cooperación en la radiación y en la dominancia del planeta por angiospermas, mamíferos, insectos y aves, que son, digamos, los que visiblemente se ven mayor. Cuando hablo de dominancia, recuerden que es por tamaño, por estructura, porque realmente las bacterias se seguirán existiendo después de que nosotros nos vayamos. Entonces, eso es como para dejarlo ahí en orden, ¿verdad? Que lo tengan claro. Y, por supuesto, hay 10 filos. No es mi interés que los memoricen, pero sí que tengan claro que esos 10 filos, 3 pertenecen a las no vasculares, tenemos 2 filos vinculadas a las plantas vasculares sin semilla del sporófito dominante, lechos, por ejemplo, y licopodios, y las plantas con semilla, las cuales incluye las gimnospermas y las angiospermas. Entonces tenemos aquí, dentro del grupo de las plantas con semillas nudas, los filos conífera, cicadófita, gingófita y metófita. Y en lo que es la parte de con fruto tenemos el filo antófita, angiospermas, son plantas con flor, que tienen dos clases, eucotiledonia y monocotiledonia. Entonces, de alguna manera, aunque yo no pretendo que dominen todo esto, sí es bueno que manejen, por lo menos a nivel básico, la existencia de estos filos, que los tengan como en el radar, porque son, digamos, palabras o vocabulario que deben mencionar. Y esto de eucotiledones y monocotiledones lo vamos a volver a explicar más adelante en otra presentación, no en esta clase. Bueno, y aquí tenemos un cuadro resumen, este es de Lauserry para el que quiera buscarlo, donde se dan, digamos, las características básicas de separación o características distintivas dentro de los principales grupos de plantas. Este es un cuadro resumen práctico que debe ser, vale la pena que lo revisen y lo analicen con calma. Por ejemplo, plantas no vasculares, ¿verdad? Un grupo de plantas no vasculares,
Entonces aquí tenemos con gatófito dominante, el esporo desarrolla a partir de un cigoto retenido, de un gametangio, el subgrupo, específicamente el grupo de plantas no vasculares, ya vemos que son las briófitas, ¿verdad? El espermatozoide es móvil, aquí se lleva a cabo entre un arquegón y un gametófito. Ellos necesitan vivir en un ambiente, los gametos necesitan agua para poder movilizarse y carecen de estructuras de soporte para resistir la gravedad y tejidos vasculares. Estas serían las plantas no vasculares. Luego las vasculares, helechos, coníferas y plantas con flor. Y aquí están las diferencias, ¿verdad? Vale la pena, que ya las he mencionado algunas, todas este grupo ya tiene como tal xilema y floema y ya presenta especialización de tejidos con más fuerza. Aquí hay especialización de tejidos, pero aquí la complejidad de tejidos aumenta. ¿Okay? Entonces vale la pena que analicen las diferentes características de cada una de estas. Y con esto llegamos a fin a nuestro primer vídeo de diversidad de plantas. Procedemos ahora e invito a que vean la segunda presentación.